En este caso vamos a ver ya la parte de el punto final para la parte de compuertas, el tema de compuertas curvas. ¿Sí? Es un poco más complejo que en las compuertas que hemos visto hasta el momento, las compuertas horizontales, compuertas verticales y compuertas inclinadas, que ya lo hemos revisado. En este caso estamos viendo ya las compuertas curvas, que como les digo, es un poco más complejo que el resto de compuertas. ¿Sí? Más o menos en la imagen nosotros vemos que tendríamos la parte de la compuerta que nosotros vemos y visualizamos que tiene esta forma curva, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o cuál es en este caso la dificultad en este caso para determinar cada una de estas componentes? Si nosotros podemos visualizar, en este caso, vemos que en cada uno de los puntos va, en este caso, cambiando de dirección, ¿no? ¿Sí? La fuerza. Va cambiando en este caso. Entonces, por eso se dificulta un poco determinar que la fuerza hidrostática y su centro de presiones, ¿sí? Para poderlo determinar en este caso, en función de cada uno de esos puntos, ¿sí? Entonces, por eso en este caso, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para poder determinar las fuerzas en compuertas curvas? ¿Sí? Lo que nosotros realizamos es descomponer las fuerzas. ¿Sí? Podemos descomponer en este caso en fuerzas horizontales, ¿sí? Y en este caso, fuerzas verticales. Descomponemos a la fuerza horizontal, ¿sí? En la componente de fuerza horizontal y en fuerza vertical, ¿sí? Y lo vamos trabajando en función de cada una de esas fuerzas. Y al final, ¿sí? Al final nosotros sabemos que la fuerza resultante podríamos determinarlo como, ¿sí? La fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta algunos aspectos para poder nosotros trabajar en función de lo que nos da el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver en este caso cada uno de esos parámetros. Listo, entonces en este caso vamos a trabajar en primer lugar con la parte de la componente horizontal. Sí, vamos a, como les dije, vamos a descomponer la fuerza resultante en fuerza vertical y horizontal. Vamos a ver en este caso la componente horizontal. Ya lo hemos trabajado, ya lo hemos visto en compuertas verticales o compuertas inclinadas. ¿Sí? Aquí es igual a fuerza horizontal en este caso. ¿Sí? Vamos a trabajar en este caso en este parámetro de la fuerza en compuertas inclinadas. Tendríamos en este caso la fuerza en una parte vertical y en este caso la fuerza horizontal. Lo vamos a trabajar en función de eso, ¿no? ¿Qué nos dice en este caso? ¿Qué es igual a qué? Al área, ¿sí? Por la presión en el centro de gravedad, ¿no? ¿Sí? En este caso, la presión. A eso es igual la fuerza horizontal. Sí, lo que hemos trabajado en la parte de compuertas verticales. Es lo mismo, ¿no? En este caso. De la misma manera que trabajamos en compuertas verticales, lo vamos a trabajar aquí, en compuertas curvas. Con la diferencia de que tendríamos que calcular también la componente vertical. Listo, entonces en este caso vamos a ver ya la parte de componente vertical en compuertas curvas. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener dos casos particulares que lo vamos a trabajar en este caso. Lo que nos dice en el primer caso es de cuando tenemos la superficie que tiene contacto con el agua. ¿Cuál es esa superficie? La de aquí. Tienen contacto con el agua solo en su parte superior. ¿Sí? Solo en la parte superior, en este caso, ¿sí? En esta parte superior tiene contacto con el agua. ¿Sí? Ese es para un caso particular para las componentes verticales. ¿Qué nos dice en este caso? El segundo caso nos dice que la superficie tiene contacto con el agua tanto en la parte superior, ¿sí? Como en la parte inferior de la compuerta. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos visualizando los dos casos, ¿no? Cuando tenemos el primer caso, contacto con el agua solo en la parte superior y en este caso cuando tenemos tanto en la parte inferior como superior. Son los dos casos que nosotros trabajamos para compuertas curvas. Listo, ¿y cómo lo vamos a resolver en este caso, en cada uno de esos casos? ¿Sí? Nosotros vamos a ver el primer caso que vamos a tener cuando tenemos contacto con el agua solo en la parte superior. ¿Sí? En este caso vamos nosotros a trabajar y vamos a determinar que la fuerza vertical va a ser igual al peso específico por el volumen
¿sí? En este caso que va a tener el volumen rayado, si nosotros vamos a calcularlo o vamos a determinarlo con esta ecuación, ¿no? Vertical sería igual al peso específico por el volumen rayado. ¿Cuál es ese volumen rayado? Es el siguiente, ¿no? Este de aquí, ¿no? El volumen rayado es el volumen que se encuentra en la parte superior de la compuerta que va a ocasionar o que va, en este caso, a distribuir la parte del fluido. Cualquier fluido puede ser agua, cualquier líquido, ¿no? Sí, el volumen que se forma en la parte superior de la compuerta, ¿sí? Ocasionado por el fluido, ese es el volumen que nosotros vamos a determinar y multiplicamos por el peso específico del fluido y con eso nosotros tenemos que la fuerza vertical en este caso, ¿no? En el caso de que nosotros tenemos una compuerta que está en contacto con el fluido solo en la parte superior. Ese es el caso 1. En el caso 2, que tendríamos cuando está en contacto la compuerta, ¿sí? Tanto en la parte superior, ¿sí? Vamos a colocarlo tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Y es lo mismo en este caso, ¿no? Lo mismo, la ecuación va a ser la misma, que sería en este caso la fuerza vertical va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen rayado. ¿Cuál es ese volumen rayado? Bueno, en este caso es este volumen que nos dice el gráfico, ¿no? Entonces, ahí van a ser los dos casos de estudio que nosotros vamos a trabajar en este caso, para la componente vertical. Cuando tenemos la superficie en contacto con el agua, solo está en la parte superior, en el primer caso, o cuando está en contacto tanto con la parte superior e inferior, ¿sí? De la compuerta, tenemos en este caso contacto con el fluido. Entonces tenemos los dos diferentes casos en este, para compuertas curvas. Listo. Y al final, en este caso, como les decía, ¿no? Vamos nosotros a determinar la fuerza resultante, ya, con la raíz, en este caso, de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Lo determinamos, ¿sí? Y adicional a eso nos dice que cómo vamos nosotros a determinar el centro de presiones, cómo lo calculamos, cómo lo determinamos en la parte de compuertas inclinadas del centro de presiones. Aquí en la parte de compuertas curvas, cómo lo calculamos. Para la componente horizontal, ¿qué nos dice? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Eh, el mismo estudio, el mismo análisis, como lo hacíamos para superficies planas sumergidas de forma horizontal. ¿Sí? Es el mismo análisis. Ya lo vamos a ver con un ejercicio práctico para determinar cada una de estas ubicaciones. Y como nos dice para la componente vertical, en este caso, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Para superficies planas sumergidas con una inclinación de 90 grados o en este caso, ¿sí? Vamos a ver, como les digo, un ejercicio práctico para ver cada uno de estos parámetros, cómo lo vamos a identificar en este caso, cada uno de estos parámetros. Para las personas que han llegado hasta este punto del video, me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, le dan me gusta y lo pueden compartir con las personas que ustedes crean necesario que les puede servir este video. Cualquier duda, cualquier inquietud en la caja de los comentarios, conmigo nos veríamos en otro video.